Hola, sean bienvenidos a un nuevo programa de Salud en tu Hogar. El día de hoy tenemos un programa muy interesante que lo vamos a dividir en 3 bloques. En el primer bloque vamos a conversar con la médico dermatóloga del Hospital de Huánuco, la doctora Karen Paucar Lescano, con la cual vamos a conversar sobre la dermatitis actínica o dermatitis asociada a la exposición a los rayos solares. En el segundo bloque estaremos conversando con el médico pediatra del CAP3 Metropolitano de Salud Huánuco, el doctor Dávila Merino José, con el cual vamos a hablar sobre la atelectasia pulmonar en los neonatos. Y en la parte final vamos a conversar con el médico internista del Hospital de Huánuco, el doctor Bernardo Damaso Mata, sobre la sepsis en el anciano. Bien, si tú deseas dar una fórmula infantil a tu niño mayor de 2 años, tienes la opción de la fórmula infantil NAN3 OptiPro. Esta fórmula se va a caracterizar por tener las óptimas cantidades de proteínas y a la vez proteínas de alta calidad que van a hacer de este producto un producto excelente que va a ayudar y va a contribuir a que nuestros niños mayores de 2 años puedan desarrollar adecuadamente todos sus órganos. Por eso tienes la opción para tu niño mayor de 2 años, la fórmula infantil NAN3 OptiPro. Gracias, NAN3 OptiPro. Ok, nos vamos a una pequeña tanda comercial y estamos de vuelta aquí en vuestro programa Salud en tu Hogar. Huánuco Telecom, cada vez más cerca a ti. A un precio a tu alcance. Con más de 100 canales. Y con lo mejor de la programación. Y los mejores canales. Lo que usted quiere ver. Huánuco Telecom. ¿Aún no te unes al grupo Cablevisión? Te ofrecemos más de 100 canales a un precio mínimo, donde podrás disfrutar de deportes, películas, cultura, noticias y mucho más. ¿Deseas afiliarte? Fácil. Solo tienes que llamar al 062-51-4798. Y de inmediato un técnico estará visitando tu hogar. O de lo contrario, puedes acercarte a una de nuestras oficinas, ubicadas en el Jirón 28 de julio 1386. Esperas para tener la mejor programación que te ofrece Cablevisión, tu mejor opción. Consultorio pediátrico, Doctor Juguete, la salud de tu hijo en las mejores manos. Doctor Juan Luis Osvaldo Luza Ruiz de Castilla, médico pediatra, con posgrado en la Universidad Mayor de San Marcos y posgrado en la Universidad Ryukyus, Japón.
médico especialista en todo tipo de enfermedades pediátricas. También evaluación de crecimiento y desarrollo desde recién nacidos hasta los 19 años. Consultas en el Centro Médico 2 de Mayo, Girón 2 de Mayo 1016. Doctor Juguete, celular 962 58 87 97, frente al BCP. Hola, sean bienvenidos a un nuevo programa de Salud en tu Hogar. El día de hoy tenemos un programa muy interesante. Vamos a hablar sobre la dermatitis actínica y para ello tenemos pues como a nuestra invitada la doctora dermatóloga del Hospital 2 Huánuco, la doctora Karen Paucar. Karen, un gusto tenerte por acá en nuestro programa Salud en tu Hogar. Doctor, gracias por la invitación y también saludando a todos los televidentes. Qué bueno. Empezaremos definiendo qué es la dermatitis actínica. Bueno, dermatitis actínica también se puede denominar como queratosis actínica. La queratosis actínica es una lesión premaligna que puede desencadenar a un cáncer de piel, generalmente de tipo carcinoma epidermoide, que es el segundo cáncer de piel más frecuente a nivel nacional y a nivel de Huánuco también. Entonces, es una lesión que se produce generalmente en pacientes adultos mayores que se han expuesto mucho tiempo al sol y que se presenta como una placa queratósica descamativa o erosionada. Ahora, el paciente, ¿qué es lo que siente? El paciente puede sentir que tiene una herida que nunca cicatriza. Generalmente ese es el motivo de consulta. Entonces el paciente me menciona, doctora, tengo una escama, pero se me pela y no cicatriza y sangra de vez en cuando. Entonces, por ejemplo, siempre les hago hincapié con mis pacientes que cuando tienen una herida que no cicatriza, acudan al dermatólogo porque muy probablemente puede ser una lesión maligna o premaligna. Claro, y en realidad es importante también cuidarse del sol, porque el sol pues es muy agresivo, ¿no? Sí, eso es muy importante. Básicamente el cáncer de piel es el cuarto cáncer más frecuente a nivel de Perú. Estamos seguidos después de carcinoma de cuello uterino, de mama, de estómago, y en nuestra hermosa ciudad tiene sol todo el año. Como tiene sol todo el año, tenemos una radiación ultravioleta muy fuerte, también por la contaminación, por las industrias, no por la altura también, que nos encontramos más de 1000 metros sobre el nivel del mar, y la población también, ¿no? La población trabaja expuesta al aire libre. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos realizado un trabajo, el año pasado, el 2016, en el hospital, en el cual tenemos un estudio de agosto a septiembre de 2016. Hemos encontrado en esos 2 meses 20 pacientes con cáncer de piel, lo que significa 2 a 3 pacientes nuevos con cáncer de piel por semana, que es demasiado alto. Claro. Sí. Y ahí pues justo la inquietud de tocar este tema tan interesante, sobre todo para Huánuco, que es un departamento donde la exposición al sol es bastante alta y hay que tener en cuenta de que no solo así toque un día soleado va a ser la exposición. Hay muchos, como dicen, pobladores que tienen el concepto equivocado, que piensan que porque está nublado ya no van a pasar por las radiaciones ultravioletas, y eso es una falsedad, ¿no? No, eso es cierto. Justo el cuidado de la piel no se realiza solamente en vacaciones o solamente cuando hay sol. Como usted mencionaba, uno debe cuidarse estando dentro de casa, afuera, en lluvia, porque igual estando en lluvia la atmósfera emite radiaciones ultravioletas, que finalmente son las que nos van a provocar cáncer, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros llegamos al diagnóstico? ¿Netamente es clínico principalmente? Exacto, es clínico, viendo ya lo puedo definir como una placa queratósica erosionada, pero el paciente lo va a ver como una escama que se hace herida, ¿no? Que sangra de vez en cuando. Ya cuando viene al consultorio yo voy a evaluarlo con un aparatito que tenemos que se llama dermatoscopio, y si el paciente lo requiere voy a proponer una biopsia de piel para confirmar el diagnóstico. Pero justo a la pregunta que usted me realizaba, existe lo que es un despistaje de cáncer de piel. Nosotros tenemos la regla mnemotécnica A, B, C, D, E.
A significa que cuando tengo una lesión sospechosa, veo si es simétrica o no simétrica. Si es asimétrica, cumple un criterio para una lesión maligna. Entonces la divido en 4 cuadrantes y veo si todos los bordes son simétricos. B serían los bordes. Bordes homogéneos es una buena lesión, pero bordes que se pierden, bordes difusos, ya es una mala lesión. C es el color. Una lesión buena tiene un solo color. Ese color puede ser marrón, negro, pero sólido y puro. Pero si una lesión tiene varios colores en un solo lugar, por ejemplo, puede ser azul, rojo, hasta blanco, marrón, ya es algo sospechoso de una lesión maligna. Y E es la evolución. Esta lesión con el tiempo ha cambiado, ha crecido, ha sangrado, ¿no? Y eso también nos hace sospechar de una lesión maligna. Justo quería también invitar a todos los televidentes. Nosotros el lunes 5 de febrero vamos a desarrollar una campaña a nivel nacional. Los dermatólogos a nivel nacional realizamos una campaña del Día del Lunar. El Día del Lunar, ¿no? Exacto. Está muy bien. En realidad eso es importante porque así vamos a poder captar pues pacientes con lesiones sospechosas, ¿no? Sí, y como usted mencionaba, en Huánuco, por nuestras características propias de la región, tenemos muchos pacientes con cáncer de piel. Yo diría que después del cáncer de mama y cáncer de estómago, es el tercer cáncer más frecuente en Huánuco. Ya muy interesante. Y una vez que ya llegamos al diagnóstico, ¿cuál es el siguiente paso? Sí, cuando son lesiones pequeñas, nosotros al hacer una biopsia podemos hacer una biopsia extirpación completa. Entonces, por lo tanto, al sacar la lesión ya puedo decir que el paciente está curado. Pero a veces son lesiones muy grandes, a veces uno se demora mucho tiempo, ¿no? Por X motivos. Entonces, en algunos casos inclusive derivamos con el cirujano oncólogo. Y si ya son casos más fuertes como el melanoma, que es un cáncer de piel muy agresivo, exacto, inclusive pasan a quimioterapia, radioterapia, dependiendo sea el caso, ¿no? En realidad es algo que tienen que tener en cuenta nuestros queridos televidentes y cuán importante es el uso, por ejemplo, de bloqueadores, porque al hablar de estas radiaciones solares es importante cuidar la piel por medio de bloqueadores que ayudan, pues, ¿no? Exacto. No, sí, exacto. El sol es muy bueno. El sol, inclusive, exponerse al sol hace que el cuerpo fabrique vitamina D. ¿Qué es lo malo? La disminución de la capa de ozono por tanta contaminación ambiental por las industrias, por los aerosoles que usamos, por los automóviles, ¿no? Entonces, todo eso ha dañado nuestra capa de ozono, adelgazándola y haciendo que la radiación ultravioleta que llegue a la Tierra y de ahí a nuestra piel sea más intensa. Entonces, usar bloqueador solar ya es una necesidad, es como usar pasta de dientes. Entonces, nosotros debemos usar un bloqueador solar. Eso sí quiero también hacer hincapié, que ese bloqueador tiene que ser medicado. O sea, no es cosmético, es un bloqueador medicado que nosotros recetamos al paciente de acuerdo a su tipo de piel, a la enfermedad que sufre, ¿no? Y debe ser usado mínimo 3 veces al día. 8 de la mañana, 11 de la mañana, 2 de la tarde, esté donde esté, adentro, fuera, con sol, sin sol, con lluvia, siempre. Usar, ¿no? Exacto. Y lo importante que has mencionado, porque es importante no incurrir en la automedicación, porque hay muchos que obvian, no van al médico especialista dermatólogo y de frente van a la farmacia a comprar cualquier bloqueador que les ofrezcan, pues, ¿no? No, sí, es muy cierto, ¿no? La farmacia, lastimosamente, es un lugar de venta libre. Al ser de venta libre les puede dar cualquier bloqueador solar que el paciente no requiere, que no necesite, de mala calidad, que el paciente lo puede usar y puede venir a mi consulta diciéndome, doctor, es muy grasoso, no es para mi piel, pero el farmacéutico al final me parece un vendedor, ¿no? Que vende un producto, pero no necesariamente es el que el paciente requiere. Lógico. Así es. Bueno, la verdad pues que ha sido un placer tenerte aquí en el programa y bueno, Dios mediante estaremos recibiendo
otras pastillas dermatológicas de tu especialidad. Doctor, gracias por la invitación, gracias a los televidentes y de nuevo hacerles la invitación que el 5 de febrero en la mañana, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, nos encontramos en el Hospital de Salud de Amarilis, Huánuco, realizando la campaña del Día Lunar. Atenderemos pacientes con seguro y también sin seguro. Por favor, si tienen alguna lesión sospechosa de cáncer de piel, no duden en acudir, están invitados. Excelente. Bueno, la doctora Karen Paucar, médico dermatóloga del Hospital 2 Huánuco, no solo lo ubican ahí, sino que también en qué lugar te pueden ubicar. En General Prado, 825 en el primer piso. Estoy todas las tardes para servirte. Excelente. ¿Y a qué teléfono te pueden ubicar? Al 9800-59-325. Un gusto tenerte por aquí. Doctor, gracias por la invitación. Ok. Bueno, y con ustedes pues nos vamos a una pequeña tanda comercial y estamos de vuelta aquí en vuestro programa Salud en tu Hogar. Consultorio pediátrico, Doctor Juguete, la salud de tu hijo en las mejores manos. Doctor Juan Luis Osvaldo Luza Ruiz de Castilla, médico pediatra, con posgrado en la Universidad Mayor de San Marcos y posgrado en la Universidad Ryukyu, Japón. Médico especialista en todo tipo de enfermedades pediátricas. También evaluación de crecimiento y desarrollo desde recién nacidos hasta los 19 años. Consultas en el Centro Médico 2 de Mayo, Girón 2 de Mayo 1016. Doctor Juguete, celular 962-58-8797, frente al BCP. La piratería es un delito y está penado con 3 años de cárcel. La piratería afecta la calidad de la señal que usted debería recibir con limpieza y nitidez. Le alertamos que personas ajenas a la compañía están sustrayendo los amplificadores y fuentes de poder instalados en los postes de la ciudad. Si es víctima de estas maniobras o si conoce algún hecho, denuncie el robo de la señal de cable y de estos artefactos que impiden que disfrute de la programación de Cablevisión. Comuníquese al número fijo 062-51-4798, a los celulares 962-62-4690 y 995-11-6174. O visite nuestra oficina ubicada en el Jirón 28 de Julio 1386. Cablevisión, tu mejor opción. ¿Cansado de ver lo mismo? ¿Quieres disfrutar de una verdadera programación regional? Disfruta viendo Cablevisión TV. Con una programación variada, entretenida y local. Únete a la gran familia de Cablevisión. Ritos de Huánuco. Es una tradición de cada año. Se celebra con danza y devoción, con una historia de cultura llena de fe y adoración a nuestro Salvador, el Niño Jesús. Ven a Huánuco y disfruta de esta hermosa fiesta. Hola, sean bienvenidos a un nuevo programa de Salud en tu Hogar. El día de hoy tenemos un programa muy interesante. Vamos a hablar sobre la atelectasia pulmonar y para ello tenemos a nuestro invitado, el médico pediatra, el doctor José Luis Dávila Merino. José Luis, un gusto tenerte acá en nuestro programa Salud en tu Hogar. Siempre para mí es un honor y un gusto estar acá en tu programa. Compartido también para nosotros tenerte acá, pues, como miembro de cultura para la población huánuqueña, de todo lo que compete pues a cultura de salud, que es importante para que conozcan las diferentes enfermedades que pueden presentar
los neonatos, los niños, y que son importantes para que tomen decisiones acertadas y no vayan pues a incurrir en la automedicación, que es terrible, ¿no? Así es, así es. Sí, en verdad, bueno, lo último que has dicho, existe en nuestro medio pues lamentablemente, mucha, bueno, no llámese automedicación, yo creo que muchos padres están conscientes, pero lamentablemente confían en a veces lo que les indican las farmacias en la calle, y a veces yo, sin temor a equivocarme, de repente diría que en el 99.9% de los casos es gente que no tiene ningún tipo de entrenamiento pediátrico y osan indicar dosificaciones en los niños, y eso es un serio problema, y que creo que todos los pediatras lo hemos visto en la práctica, y en verdad para nosotros es un serio problema, ¿no? Así es, definitivamente nuestro programa contribuye pues a que tomen conciencia los padres de no incurrir en la automedicación, y aparte que las mismas farmacias tomen conciencia de las cosas malas que se están haciendo y que se pueden corregir, pues, ¿no? Sí, Porque justamente con la cultura, con programas como el tuyo, Juan, creo que hacen de que la población tome conciencia a través de la información que tú le das, y esto haga pues de que nos volvamos una sociedad más, diríamos, más culta, más responsable, ¿no? Así es. Y sobre todo con la salud de nuestros pequeños pacientes, ¿no? Empezaremos nuestro tema del día de hoy, la atelectasia pulmonar. ¿Qué cosa es? Bueno, la atelectasia es una complicación pulmonar debido a una obstrucción a nivel de los bronquiolos, a nivel del pulmón. Para que nuestros televidentes nos puedan entender, el árbol bronquial, le llamamos árbol porque tiene la forma de un árbol pero invertido, ¿no? O sea, el árbol es así, en el pulmón es de esta manera. Entonces nace de un tallo grande que vendría a ser la tráquea, que es esta que nos podemos palpar nosotros en el cuello, y baja, y de ahí se empieza a dividir como el árbol, ¿no? Se divide en dos, y de ahí, que son los bronquios, y de ahí estos se dividen en 4, después en 8, en 16, 32, 64, y así podemos hacer, y cada ramificación que se va dando es mucho más fina, como las ramas de un árbol, ¿no? Pero que está de cabeza, invertido. Entonces, en esas ramas, en la parte de adentro, imagínense que es un árbol de ramas, pero huecas, ¿no? Que fueran como un tubo, y que dentro de ese tubo, por ahí pasa el aire, ¿no? Entonces, obviamente, mientras más fino, menos pasaje de aire, pero obviamente llegan hacia el alveolo, que es la unidad funcional del pulmón, pero en el camino ocurre por algún motivo, como complicación, hay una obstrucción. Y es una obstrucción especial que lo que hace es deja entrar el aire, pero no lo deja salir. Entonces, parte del intercambio gaseoso implica que entre el aire rico en oxígeno, produzca el intercambio gaseoso, entrando oxígeno, saliendo el CO2, y de ahí el CO2 sale a través de la exhalación fuera de nuestro cuerpo. Pero al haber esa obstrucción, no logra esa salida. Entonces, la parte funcional se pierde, y ese pedazo de pulmón que se irriga, que vendría a ser como las ramitas del árbol, ya no pueden respirar. Y todo eso, y a pesar que es una ramita, pero el tallo controla varias ramas, y eso hace de que nosotros tengamos, ¿cómo se llama? Que todo eso quede sin un oxígeno, sin una ventilación adecuada. Por lo tanto, hace de que ese pedazo de pulmón no funcione y se altere, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puede causar esta complicación? Hemos estado viendo anteriormente, por ejemplo, las neumonías, ¿no? La tuberculosis, problemas asmáticos, pueden ser también problemas de tipo de broncodisplasias, etcétera. Una serie de enfermedades pulmonares pueden conllevar a que se produzca la atelectasia. Y si bien es cierto, estamos hablando cómo se produce, pero no es que nosotros lo veamos o existan síntomas especiales al respecto, sino que más bien lo sospechamos, ¿no? Porque son pacientes que no responden bien al tratamiento que le estamos dando, que ya tienen un diagnóstico establecido, a diferencia de lo que conversamos anteriormente, y hacen de que
no salgan durante el lapso de tiempo que nosotros esperamos, ¿no? A pesar de que podamos colocarle, por ejemplo, un tratamiento un poco más agresivo y vemos que no hay una buena respuesta. Entonces, es ahí en ese momento donde nosotros planteamos como uno de los diagnósticos diferenciales una complicación como la telectasia, ¿no? Entonces, la telectasia hace de que nuestros pacientitos no salgan de sus cuadros respiratorios, ¿no? Entonces, y una de las cosas principales que pueden suceder es de que el paciente persista con su problema respiratorio, dificultad respiratoria, que sí persista con la tos, que siga necesitando oxígeno suplementario, ¿no? A través de la respiración. Entonces, una serie de cosas y que pueden inclusive llevar a otras complicaciones más, ¿no? Por ejemplo, si hablamos en la etapa neonatal, ese pedazo de pulmón que no funciona se achica y hace que el resto del pulmón lo cubra y por lo tanto al no respirar se aplasta. Y al ser aplastado también ocurre otra cosa muy, muy especial, que va a ser que también como una de las complicaciones en los recién nacidos, inclusive hasta los más prematuros, también pues haya problemas, por ejemplo, con el surfactante también, ¿no? Porque ya no se va a producir y el alveolo se colapsa completamente. Lo que llaman el consumo, ¿no? De consumo. El surfactante, ¿no? Exacto, como parte de una complicación de un todo, ¿no? Entonces, eso puede ocurrir. Las atelectasias también en pacientes con asma y neumonía hacen de que el paciente se complique, ¿no? Se complique y es una de las causas más frecuentes que vemos en complicaciones, por ejemplo, en pacientes con asma, que ¿no? podría llevarlo pues hasta una ventilación mecánica hasta también. Una ventilación mecánica, sí es cierto, como una de las complicaciones ya que al final se dan porque no salen del cuadro y como hemos conversado, no existe una buena oxigenación, por lo tanto empieza a haber problemas metabólicos y se va a requerir entonces pues que el niño requiera más cosas, sigue respirando más rápido, se sigue complicando, va a llegar un momento en que nosotros le llamamos el motor, los pulmones, se va a cansar, se puede quemar ese motor y antes que se queme, obviamente, hay que ayudarle. Tenemos que ayudarle con la ventilación y eso es lo que no queremos que suceda, ¿no? Entonces, la telectasia para nosotros es una complicación seria, creo que todos nos hemos enfrentado a ella en algún momento y requiere pues atención inmediata, ¿no? Claro. Cuando nosotros observamos y vemos este tipo de complicaciones o sospechamos de ella, una de las primeras cosas que solicitamos es una radiografía, ¿no? Pero también existen algunos signos clínicos también al respecto de eso, ¿no? Empiezan a haber algunos ruidos agregados que están más audibles en una zona específica, el murmullo vesicular también está disminuido en ese lado, mientras que en los otros está pasando normal. Y inmediatamente solicitamos la radiografía y la radiografía tiene una forma muy especial, nosotros le llamamos de figuras geométricas tipo piramidales, ¿no? En diferentes posiciones, obviamente, ¿no? Claro. En la época neonatal más se aprecia en el emitor derecho superior y eso también inclusive también nos puede hacer sospechar también de alguna malformación que es muy frecuente. Pero se observa con relativa frecuencia y en este caso sí la radiografía estaría bien planteada para poder indicar o poder llegar a un diagnóstico, ¿no? de esta enfermedad, ¿no? Entonces, en esta complicación, la telectasia, que puede, como bien hemos podido ver, no solamente se da desde los lactantes a la edad pediátrica, sino que también se observa en diferentes etapas de la vida. Claro. Pero específicamente en la parte pediátrica, una de las cosas que nosotros estamos, el objetivo cuando nos encontramos frente a este problema es, tenemos que tratar de desobstruir lo que está taponeando el bronquiolo para poder hacer de que nuevamente el aire pase con facilidad, ¿no? Ese es el objetivo primordial, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hablamos, se pueden utilizar broncodilatadores, el oxígeno tiene que estar ahí presente, ¿no? De todas maneras, hacer las correcciones metabólicas si es que hubiera, por ejemplo, una acidosis pulmonar metabólica en sangre para ayudarle.
Y en el caso de los mayorcitos empezamos con terapia respiratoria también para ayudarle a que empiece a movilizar esas secreciones que están ahí obstruyendo. El suero hipertónico también ha dado buenos resultados, ¿no? Sí, especialmente en los pacientes con bronquiolitis, ¿no? Ayuda bastante, Claro. ya que ayuda a hematizar, ¿no? Ayuda, mejor dicho, a disminuir el edema y por lo tanto ayuda en este tipo de casos como coadyuvante en el tratamiento, así es. Ahora, uso de, ¿cómo se llama esto? Posiciones también son importantes, Así ¿no? es, Para ayudar a que se pueda expandir el pulmón afectado, ¿no? Así es, ciertas posiciones, y eso es lo que hablábamos de terapia física, de terapia respiratoria, que ayudan en estos casos, ¿no? Inclusive en pacientitos que tienen ese tipo de problemas, hasta hacerlos insuflar globos, ¿no? Claro. Ayuda bastante a movilizar, Así y eso ayuda, muy aparte del tratamiento que ya tiene el paciente por la causa que sea, llámese neumonía, llámese asma, etcétera, ayudan también dentro del tratamiento para este tipo de casos, ¿no? Así es, José Luis, ha sido un placer pues tenerte acá en nuestro programa, siempre dando tus pastillas de salud. Claro que sí. ¿Y dónde te pueden ubicar? Bueno, a mí me pueden ubicar en la práctica privada en el Centro Pediátrico Luisito, en la cuadra 5 de Seichizumi. Y el teléfono es el 956-179522. Ha sido un gusto tenerte por aquí. Muchas gracias, Juanito. Un gusto, Te agradezco. estamos al contacto. Bien, y con ustedes pues nos vamos a una pequeña tanda comercial y estamos de vuelta aquí en vuestro programa Salud en tu Hogar. Consultorio pediátrico, Doctor Juguete, la salud de tu hijo en las mejores manos. Doctor Juan Luis Osvaldo Luza Ruiz de Castilla, médico pediatra, con posgrado en la Universidad Mayor de San Marcos y posgrado en la Universidad Ryukyus, Japón. Médico especialista en todo tipo de enfermedades pediátricas. También evaluación de crecimiento y desarrollo desde recién nacidos hasta los 19 años. Consultas en el Centro Médico 2 de Mayo, Girón 2 de Mayo 1016. Doctor Juguete, celular 962 58 87 97, frente al BCP. Cablevisión Noticias, el noticiero número 1 de la región, siempre en el lugar de los hechos, con la objetividad e imparcialidad que nos caracteriza. Ahora, con el mejor equipo periodístico, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde y de 7 a 8 de la noche. Por Canal 21, Cablevisión. Hola, sean bienvenidos a un nuevo programa de Salud en tu Hogar. El día de hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre la sepsis en el anciano. Y para ello tenemos pues a nuestro invitado, el doctor Bernardo Damaso Mata. Bernardo, bienvenido a nuestro programa nuevamente de Salud en tu Hogar. Un gusto tenerte por acá. Muchas gracias, doctor, por la invitación, doctor Juan Luza, y poder compartir algunos de los conocimientos sobre los temas con su público. Gracias nuevamente por la invitación. Empezaremos definiendo qué es la sepsis en el paciente geronte. Bueno, el término sepsis es un término médico que quiere decir que el cuerpo se está inflamando. Hay una inflamación. Y cuando esta inflamación toma una infección, viene de una infección, entonces de ahí es el término de sepsis. Sepsis quiere decir entonces una inflamación del cuerpo por una infección que está produciendo en el paciente.
¿no? Que puede ser de muchos motivos. Y aún más, si es un paciente anciano, los compromisos de esta sepsis o infección en el cuerpo tienen mayor compromiso y a veces mayor gravedad comparado con una persona más joven. ¿Cuáles vienen a ser los síntomas que nos tienen que poner en alerta, que podemos sospechar que el paciente puede estar haciendo una sepsis? Bueno, en un paciente anciano es un poco más difícil, un síntoma característico. En un paciente joven, ¿no? Sí, hay, por ejemplo, fiebre, el lugar donde se origina la infección empieza a producir síntomas, ¿no? Si es de una neumonía, tos, malestar, ¿no? Roncantes. Si es una piel, una lesión a nivel de piel, ¿no? Si es a nivel intestinal, las alteraciones propias del intestino, del abdomen. Urinario, ¿no? Un paciente joven va a tener síntomas urinarios. Mientras un paciente anciano, un paciente adulto mayor, es difícil, a veces no hace síntomas, no hace mayor sintomatología, a veces incluso no hace fiebre, sino baja la temperatura, o a veces no tiene ningún malestar, pero tal vez un síntoma que muchos mencionan y que debe prestarse mucha atención es la alteración del sensorio, ¿no? La forma de actuar de él normalmente empieza a variar, empieza a dormir mucho, no come, varía su forma de comportar, entonces ahí nos debe estar haciendo sospechar que algo está ocurriendo ahí, ¿no? Sí, son síntomas, un síntoma de un adulto mayor no es característico, pero cualquier síntoma que nos diga que algo ocurre puede hacer sospechar de esta infección en el paciente. Muy interesante, porque en realidad, como tú has mencionado, el paciente geronte, pues, muchas veces no va a dar sintomatología florida, pero los familiares son los primeros que se tienen que percatar de que del estado, el basal normal que tiene el paciente, comienzan a ellos mismos a darse cuenta que el paciente de repente ya no come o que está con mucha somnolencia o que hay muy por el contrario, de repente muy excitado el paciente y no duerme, ¿no? Claro. Entonces, irritabilidad, etcétera. Bueno, todo eso ya nos tiene que hacer sospechar que algo puede estar pasando y es necesario, pues, estudiar al paciente. Así es, doctor. ¿Qué pruebas son importantes para estos pacientes? Bueno, más que una prueba es una evaluación de su médico, ¿no? Lo que más se ve es que más bien van a una farmacia y piden un medicamento para la fiebre. Y eso está mal, ¿no? Lógico. Porque, como hemos dicho, los síntomas son bien inespecíficos y tiene que tener una evaluación médica, hacer las preguntas, hacer el examen físico, y ahí uno sospecha de esta sepsis en los pacientes, ¿no? Después, bueno, hay unos exámenes que uno hace, un hemograma, un examen de sangre, examen de orina, ¿no? Porque acuérdense que el paciente adulto mayor es un paciente que sufre de próstata. Casi todos sufren de próstata del adulto mayor, entonces las infecciones urinarias son muy frecuentes y a veces son causas de este motivo, ¿no? De sepsis del foco urinario. Pues un examen de orina ayuda a esto. A nivel, bueno, pulmonar, de repente unos rayos X de pulmones para poder evaluar. Pero siempre, como les decimos, el examen físico, lo que explora, encuentra el médico, es el que nos va a orientar para poder evaluar y orientar nuestras pruebas, ¿no? Por eso es importante una buena historia clínica, ¿no? Así es. Una historia clínica nos puede hacer sospechar una pancreatitis, un dolor abdominal, que no necesariamente es una sepsis, pero sí me da un problema de inflamación muy parecido a una sepsis en un anciano. Una neumonía también nos da síntomas muy parecidos que también en el examen, la exploración, ¿no? Hay pacientes, en un adulto, por ejemplo, un joven, la frecuencia cardíaca, la respiración aumenta. En un paciente anciano a veces no se siente mucho esa frecuencia respiratoria, pero en la exploración, en el examen físico, uno encuentra ciertas alteraciones. El hígado también puede afectarse, ¿no? Un examen de hígado también podría solicitarse dependiendo. El riñón con la infección también se puede dañar, que es una de las complicaciones. Entonces también uno pide unos exámenes para poder evaluar la función del riñón. Entonces es muy importante que uno busque a su médico y él puede evaluar y puede orientar los exámenes. Muy interesante. Y una vez que ya tenemos el diagnóstico en base ya pues a la unión de una historia clínica completa más sus exámenes auxiliares ya integrados, ¿qué hacer?
Bueno, si el paciente es evaluado por el médico, probablemente y sospecha de una sepsis y confirma con los exámenes auxiliares, puede iniciar un tratamiento antibiótico, ¿no? Un antibiótico para el paciente. Mientras trata lo que originó la causa, ¿no? Si era una próstata, entonces tiene que tratar esa próstata crecida, ¿no? Hay medicación que se da para eso, a veces si es una obstrucción aguda, a veces usan sondas, ¿no? Se ve el motivo que hay. Si es un problema de piel, ¿no? Uno de los problemas, por ejemplo, que se observa bastante son que los pacientes adultos mayores tienen otras enfermedades. Y algunos, por ejemplo, están muy postrados, mucho tiempo echados, y a veces hacen escaras. Y estas escaras son focos de esta infección. Entonces el médico tiene que examinar la parte posterior y de acuerdo a esa escara, la característica de la lesión, el tamaño, la profundidad, también da un tipo de antibiótico. Si es la escara, tiene que cambiar de posición a ese paciente, ¿no? Unas medidas generales que tiene que hacer, curación. Si es el problema respiratorio, ¿no? Si parte del problema respiratorio, tiene que ayudar al paciente a poder expectorar, a botar la flema que produce, ¿no? A la vez que el antibiótico va haciendo su efecto. Pero con las nebulizaciones, otros procedimientos pueden ayudar a ese proceso, ¿no? Si es un problema abdominal, ¿no? A veces hay focos abdominales. Hay que determinar si ese foco abdominal se puede tratar con medicación, se puede tratar médicamente o a veces requiere cirugía, ¿no? Entonces la evaluación más o menos que se da me orienta al tratamiento inicial antibiótico, pero al final se trata la causa que originó todo esto. Muy interesante. ¿Y cuál sería tu mensaje final? Bueno, el mensaje final para todos tenemos pacientes adultos mayores. Se dice que una sociedad se reconoce su actuar hacia ellos en la medida como cuida a sus adultos mayores. Entonces, creo que nuestra sociedad es una sociedad que quiere a los adultos mayores, entonces hay que cuidarlos. Y dentro de ellos, tal vez hay que siempre estar prevenidos por cualquier motivo, siempre examinarlos, estar presentes con cualquier síntoma de repente extraño que aparezca, y siempre estar pendientes de ellos, ¿no? En la medida que se pueda estar con ellos. Cualquier lesión hay que tener cuidado, ¿no? Incluso, como decíamos, un paciente anciano tiene muchas enfermedades de por sí. Un diabético. Entonces hay que controlar su diabetes, evitar que se descompense, porque una descompensación y de la diabetes y encima una infección, el proceso es muy severo. Claro. Muy severo, hay que controlarlo. Una hipertensión también, ¿no? Un paciente hipertenso que no recibe su medicación porque la hipertensión es más frecuente en los adultos mayores, entonces puede originar que aparte de una infección tenga más complicaciones. Entonces un paciente adulto mayor controlado, vigilado, acompañarlo y cualquier síntoma inespecífico tenerlo presente para poder tratarlo y llevarlo a un profesional. Excelente, ha sido un placer haberte tenido pues acá en el programa, Bernardo. Sí, doctor, más bien el placer es mío poder compartir con usted y con su público estos temas que creo es de mucha importancia para nuestros pacientes. Sobre todo luchar contra la automedicación, que eso quede claro, que es importante que nuestros amables televidentes pongan la mano al pecho y no incurran en la automedicación, que es peligrosa, ¿no? Así es, doctor, usted tiene mucha razón. Por ejemplo, la escara que hemos hablado, vamos al boticario y a veces pedimos un antibiótico. Claro. Y eso puede generar una resistencia a eso. Y segundo, ¿no? Un paciente adulto mayor no se da como un adulto, como un joven. Entonces a veces le damos una medicación para joven y en vez de beneficiarlo, estamos perjudicando sus riñones y otros órganos. Muy cierto. Y bueno, el doctor Bernardo Damaso Mata trabaja en el Hospital 2 Huánuco, pero en forma particular, ¿dónde te pueden ubicar? Al teléfono 950-87-1210, doctor. Excelente, ha sido un placer pues y estamos pronto revisando otros temas de tu especialidad. Muchas gracias, doctor. Un gusto. Bueno, y con ustedes pues nos vamos a una pequeña tanda comercial y estamos de vuelta aquí en vuestro programa Salud en tu Hogar.
Entretenimiento. Cultura. Deporte. Salud. Actualidad. Religión. Todo en un solo canal. Cablevisión, tu mejor opción. Consultorio pediátrico, Doctor Juguete. La salud de tu hijo en las mejores manos. Doctor Juan Luis Osvaldo Luza Ruiz de Castilla, médico pediatra, con posgrado en la Universidad Mayor de San Marcos y posgrado en la Universidad Ryukyus, Japón. Médico especialista en todo tipo de enfermedades pediátricas. También evaluación de crecimiento y desarrollo desde recién nacidos hasta los 19 años. Consultas en el Centro Médico 2 de Mayo, Girón 2 de Mayo 1016. Doctor Juguete, celular 962 58 87 97, frente al BCP. Ya de vuelta acá en la parte final de nuestro programa Salud en tu Hogar. El día de hoy tuvimos un programa muy interesante. En el primer bloque estuvimos conversando con la doctora Karen Paucar Lescano, médica dermatóloga del Hospital 2 Huánuco, con la cual conversamos sobre la dermatitis actínica, que netamente viene a ser una inflamación de la piel causada por la exposición pues a los rayos, sobre todo los ultravioletas, que son los más agresivos de los rayos solares, y ante exposiciones sin las debidas protecciones. Es importante que uno se proteja con los fotobloqueadores o bloqueadores solares, y que son importantes pues usarlos en las cantidades adecuadas y en los tiempos correctos, ¿no? Inclusive cuando se llega a ingresar a la piscina, muchos de estos productos pierden sus propiedades, y es importante conocer pues la opción que tenemos de los productos, y de acuerdo a cada uno de ellos se tienen que aplicarlos de manera secuenciada, promedio cada 4 horas, y en todas las zonas de exposición, ¿no?, al sol. Específicamente cuando estamos nosotros en contacto con estas radiaciones, lo primero que van a generar en primer lugar son quemaduras, ¿no? Entonces la exposición, sobre todo cuando lo hacemos en horas puntas, estamos hablando entre 11 a 3 de la tarde, es donde las radiaciones son mucho más potentes y pueden ser mucho más agresivas. Por eso se recomienda ir a la playa lo más temprano posible, y luego ya en la tarde, cuando comienza a bajar el sol a partir de las 3 de la tarde, son opciones que se pueden realizar para que de esa manera la exposición no sea tan fuerte e intensa. Es importante también saber de que estas radiaciones pueden generar a que se activen los oncogenes y así generar lunares sospechosos que puedan conllevar a situaciones pues asociadas al cáncer. Justo la doctora nos comentó que pronto se acerca ya el día del lunar, y ese día está de campaña el Seguro Social de Salud, y donde van a atender no solo a pacientes asegurados, sino también pacientes no asegurados. Así que aprovechen en acudir a esta campaña dermatológica. En el segundo bloque estuvimos conversando con el médico pediatra del CAP3 Metropolitano, el doctor José Luis Dávila Merino, con el cual conversamos sobre las atelectasias pulmonares que se dan pues en los neonatos. Cuando se habla de atelectasia, específicamente estamos hablando de una zona específica del pulmón que deja de funcionar porque al no haber un pasaje de aire de entrada y salida, este se colapsa y comienza a haber una insuficiencia respiratoria producto de una zona pulmonar que no está funcionante. Es por ello que es importante diagnosticarlo
a tiempo, este cuadro va a dar una dificultad respiratoria abrupta y es necesario manejarlo para que nuevamente recupere su funcionalidad. Y la forma correcta de hacerlo es por medio de nebulizaciones con suero hipertónico al 3%, medicamento que va a ayudar a que se disuelvan las flemas y que estimule a que nuevamente esa zona pulmonar nuevamente comience a recobrar su intercambio gaseoso y se normalice a la brevedad, porque una atelectasia va a generar definitivamente mayor dependencia de oxígeno, mayor exposición a radicales libres, sobre todo cuando estamos ante neonatos. Esto no es bueno para los pacientes, ya que estos radicales oxidívoros pueden llegar a dañar sobre todo la retina de los niños. Por eso es importante llegar a hacer el uso mínimo adecuado del oxígeno cuando estamos ante estas situaciones. Los diagnósticos son clínicos, más el apoyo radiológico, donde una radiografía nos va a orientar de que estamos ante un cuadro atelectásico, viendo imágenes tipo como la vela de un velero o formas triangulares, ¿no? Bien, una vez que tenemos el manejo, también es importante que esa zona atelectásica esté libre. Entonces al paciente se le tiene que poner en la posición contraria a fin de que esa zona del pulmón esté libre y se pueda pues estimular la expansión de esta zona. En el tercer bloque estuvimos conversando con el doctor Dámaso Mata Bernardo sobre la sepsis en el anciano, una patología que muchas veces puede pasar desapercibida. Tener en cuenta que el paciente geronte o anciano muchas veces no va a ser fiebre, no va a ser mayores problemas de signos de alarma, pero sí nos tiene que llamar sobremanera la situación cuando el paciente de lo que comía normal deja de comer, o que comienza a dormir más de la cuenta, o que comienza a ponerse muy hiperactivo, ¿no? Sensación de agitación psicomotriz. Todo esto ya nos tiene que poner en alerta, porque este paciente probablemente esté con un cuadro infeccioso que requiere ser localizado, y para ello es importante que sea evaluado por el médico especialista, que se le pidan los exámenes que se requieran a fin de que se detecte el foco infeccioso y se pueda dar el tratamiento. Definitivamente los diagnósticos tienen que ser oportunos, porque un cuadro de este tipo que se deje pasar puede tranquilamente generar en el paciente un shock séptico que puede posteriormente ser irreversible y comprometer pues la vida del paciente. Por ello es importante hacer el diagnóstico temprano. Bien, si tú deseas darle una fórmula infantil a tu niño mayor de 2 años, tienes la opción de la fórmula infantil NAN3 OptiPro. Esta fórmula, gracias a sus componentes de vitaminas, de minerales, de las proteínas óptimas, adecuadas en las cantidades correctas, van a contribuir a 4 principios que son los principios de las bases nutricionales, ¿no?, para la vida. En primer lugar, que se logre un desarrollo cerebral adecuado. En segundo lugar, el fortalecimiento del corazón. En tercer lugar, una adecuada maduración del estómago. Y en cuarto lugar, una óptima función de los pulmones. Gracias a los componentes que tiene esta fórmula infantil NAN3 OptiPro. Gracias, NAN3 OptiPro. Y bien, no se olviden que es importante acudir al médico ante la presencia de algún síntoma. Cualquier paciente, cualquier edad, requiere que sea evaluado por un médico, ya sea el que esté más cercano a su casa, el de su confianza, su médico de cabecera, pero no incurrir en la automedicación, porque la automedicación te puede llegar a matar. Bien,
me despido con ustedes. Hasta la próxima semana. Dios mediante. Gracias.